Sí, profe, sí se ve y se escucha. Bueno, listo, entonces, vamos a empezar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es terminar de ver, de completar lo que es el módulo 4 de Economía del Carbono, y vamos a ver respiración, intercambio neto de carbono y transporte de fotoasimilados. Entonces, la respiración es el conjunto de reacciones celulares, o sea, que ocurren en las células, mediante las cuales los carbohidratos sintetizados mediante la fotosíntesis son oxidados a dióxido de carbono y agua, y la energía liberada es transformada en ATP. La respiración aeróbica, o sea, la que va a requerir oxígeno, es común a casi todos los organismos eucariotas, aunque bueno, tiene algunos aspectos diferentes con respecto a la respiración animal. Los sustratos que se utilizan en este proceso pueden derivar de distintas fuentes, por ejemplo, la glucosa, sacarosa, las hexosafosfatos, las triosafosfatos, que son derivadas de las hexosafosfatos y las triosafosfatos derivadas de la degradación del almidón, fructosa y otros azúcares. También se pueden utilizar lípidos, ácidos orgánicos y proteínas menos frecuentes. Los productos entonces de la respiración son la energía, en forma de ATP, y esqueletos carbonados que son intermediarios para otros procesos de biosíntesis. Entonces la respiración puede representarse como la oxidación de sacarosa y la reducción de oxígeno, y acá tenemos nuestra fórmula general de la respiración. Este proceso va a ocurrir en varios pasos que están acoplados, en los que se va a ir liberando la energía de modo gradual. Acá tienen el esquema general de lo que es la respiración y de sus etapas o de sus pasos, y estos son la glucólisis, la vía de las pentosas fosfato, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa. Y esta energía va a dar lugar entonces a la formación de ATP y de NADP reducido. Miremos rápidamente todos estos pasos, ustedes ya los vieron en química biológica, así que acá simplemente vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, la glucólisis es un proceso catabólico que convierte la glucosa, ¿sí?, en piruvato, en ácidos orgánicos que son el piruvato y el malato. Estas reacciones van a ocurrir en el citoplasma, y la sacarosa va a dar lugar a las hexosafosfatos y estas a triosafosfatos, que finalmente van a dar lugar a ácidos orgánicos, al piruvato, que actúa como sustrato en el ciclo del ácido cítrico, que actúa como sustrato en el ácido cítrico. Se genera ATP y NAD reducido, y va a proveer moléculas que van a intervenir en otras reacciones bioquímicas. Y entonces acá tienen ustedes todo el esquema de lo que es la glucólisis. Fíjense que inicialmente hay un gasto de energía de ATP, pero este gasto energético inicial es fundamental para que se pueda producir la fosforilación, o la fijación de fósforo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los destinos entonces del piruvato? Como recién dijimos, ahí va a ser sustrato para lo que es el ciclo de Krebs, o sea, a través de la descarboxilación oxidativa del piruvato, y también puede seguir dos vías, o sea, la vía de la fermentación, que esto va a ocurrir en anaerobiosis. Puede haber una fermentación alcohólica y una fermentación láctica. Entonces fíjense, el piruvato por acción de la piruvato descarboxilasa se va a formar acetaldehído y después etanol, y en el caso de la acción a través de la lactato deshidrogenasa se va a producir lactato. ¿Qué pasa con la vía de las pentosas? Es una vía degradativa, también catabólica, de la glucosa. Fíjense, estas reacciones van a ocurrir en el citoplasma, pero también en el cloroplasto. Va a generar NAD-fosfato reducido como dador de electrones para la biosíntesis reductiva, o sea, de ácidos grasos, colesterol, ácidos nucleicos, y para la regeneración de ATP en las mitocondrias. Va a generar la ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de ADN y de ARN y de compuestos fenólicos, y va a proveer intermediarios del ciclo de Krebs. Y se va a conectar con la glucólisis mediante la generación de fructosa 6-fosfato y de gliceraldehído 3-fosfato.
Bueno, la vía de las pentosas tiene dos etapas, una etapa oxidativa y una etapa no oxidativa. En la etapa oxidativa se obtiene la ribulosa 5-fosfato y en la etapa no oxidativa se obtiene el gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato que van a de nuevo intervenir en la glucólisis. Con relación al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, o también ciclo de los ácidos tricarboxílicos, solo ocurre en organismos aeróbicos combinado con la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Se va a desarrollar en la matriz mitocondrial y el piruvato es oxidado completamente a dióxido de carbono y se va a generar NAD y FAD reducido. Es un ciclo anfibólico, es decir, es anabólico porque se generan intermediarios de otras biosíntesis, para otras biosíntesis, y es catabólico porque oxida los acetilos a dióxido de carbono. Entonces, fíjense, acá tenemos en detalle lo que es el ciclo de Krebs. Hay una oxidación del grupo acético, del acetil-CoA, y la obtención, o sea, a partir de el piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, se obtiene el acetil-CoA, que es el que va a entrar en el ciclo de Krebs, y bueno, se va a obtener coenzimas reducidas, o sea, el FAD y el NAD reducidos, que van a ser utilizados en la cadena respiratoria. Y también se va a obtener dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense acá. Bueno, después la repaso. Acá, en la parte, en el margen superior derecho, tienen detalles de la mitocondria, recuerden repasarla, cómo está compuesta, cómo está formada. Entonces, recién decíamos que no todo el carbono reducido, metabolizado por glicólisis y el ácido cítrico, es oxidado a dióxido de carbono. Dijimos que también, o sea, tanto la glicólisis, el camino de las pentosas fosfato, y el ciclo del ácido cítrico van a proveer precursores para la biosíntesis de una serie de metabolitos, como son aminoácidos, lípidos, isoprenoides, coenzimas. Entonces, fíjense acá cómo a partir de cada uno de estos pasos que estuvimos viendo de la respiración se van a obtener estos intermediarios que van a permitir la síntesis de otros compuestos fundamentales para el funcionamiento de la planta. Veamos qué pasa en el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Qué va a ocurrir? Se van a transferir electrones desde el NAD y desde el FAD reducido a través de una cadena de proteínas que se encuentran adheridas a la membrana mitocondrial interna hasta el aceptor final, que es el oxígeno. Este transporte de electrones se va a acoplar a la salida de protones, que va a generar un gradiente de potencial electroquímico, y ese flujo de protones, a favor de un potencial electroquímico, por acción de la ATP sintasa, va a generar ATP. Entonces, veamos cómo ocurre esto con mayor detenimiento. Acá tenemos la membrana, ¿sí?, interna de la mitocondria. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos 5 complejos de proteínas, fíjense, el complejo 1, ¿sí?, que están formando parte de la membrana. Tenemos el complejo 1, formado por la NAD deshidrogenasa, la NADH deshidrogenasa. Tenemos un complejo 2, que está formado por la succinato deshidrogenasa, un complejo 3, formado por el citocromo BC1, un complejo 4 formado por el citocromo C oxidasa y un complejo 5 que es la ATP sintasa. En el espacio intermembrana vamos a ver que además tenemos enzimas adicionales que están representadas acá con color verde, ¿sí? ¿Las ven? Entonces, la NADH deshidrogenasas externas pueden aceptar electrones directamente de la CA-NAD o NADP H producidos en el citosol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el complejo 1, ¿sí? El complejo 1 lo que va a hacer es transferir esos electrones de la NADH a la ubiquinona y va a bombear a su vez protones. Entonces, fíjense, nosotros tenemos NADH, o sea, NAD reducido, tanto del lado del espacio intermembrana como en la parte interna, en la matriz, hay disponible NADH.
CNADH, en el complejo 1, lo que va a hacer es tomar esos electrones, ¿sí? Y pasarlos o transferirlos a la ubiquinona, pero a su vez también va a haber un bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿Qué pasa en el complejo? O sea, fíjense que acá, en el grupo ubiquinona, este complejo se va a mover, se va a difundir libremente dentro de la membrana interna y va a servir para transferir estos electrones desde las deshidrogenasas a cualquier complejo, sea el 3 o hacia la oxidasa alternativa. Entonces fíjense que acá la ubiquinona está recibiendo los electrones. En el complejo 2, ¿sí? Que es la succinato deshidrogenasa, se va a oxidar el succinato y va a transferir esos electrones también a la ubiquinona. En el complejo 3 del citocromo BC1 se va a transferir esos electrones a la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 4 y también va a bombear protones, ¿sí? Fíjense que estos electrones que vienen de la ubiquinona, los va a transferir hacia el complejo 4 y a su vez también va a haber un bombeo de protones hacia el exterior. En el caso del complejo 4, del citocromo C oxidasa, se va a reducir el oxígeno a agua y a su vez también va a haber un bombeo de protones hacia el exterior. Fíjense acá está la oxidasa alternativa, que lo que también va a hacer es, o sea, la oxidasa alternativa lo que va a hacer es aceptar esos electrones directamente de la ubiquinona y va a reducir el oxígeno, ¿sí? Y bueno, también se sabe que esta oxidasa alternativa es resistente al cianuro. En el complejo 5, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir la síntesis de ATP, ¿sí? A través, como consecuencia de este bombeo de protones hacia el exterior, se genera ese gradiente electroquímico que va a permitir que se genere a partir de ADP más fósforo inorgánica la síntesis de ATP. Bueno, ¿qué otras funciones tiene la oxidasa alternativa? Lo que se ha visto es que en algunas especies de aráceas lo que va a hacer es disipar la energía como calor y va a aumentar la temperatura, permitiendo la salida de compuestos volátiles que atraen a los polinizadores, es decir, en el momento reproductivo, el espádice de las aráceas van a empezar a aumentar la tasa de respiración, y lo que se ha visto es que estaría asociada esta oxidasa alternativa a la producción, a permitir que se produzca la liberación de compuestos volátiles que son los que van a atraer a los polinizadores. En otros casos también puede permitir que las mitocondrias funcionen produciendo esqueletos carbonados para la biosíntesis de determinados compuestos sin consumir ADP y evitando de ese modo niveles de reducción que podrían generar especies reactivas de oxígeno. Y también se ha visto que si el estrés reduce la tasa respiratoria, la oxidasa alternativa puede prevenir la reducción y generación de especies reactivas de oxígeno. Un caso particular que lo vamos a mencionar es el caso de las especies oleaginosas, donde aparece lo que se conoce como el ciclo del glioxilato. ¿Qué es lo que pasa? En estas especies oleaginosas, las plantas pueden almacenar aceites o grasas, ¿sí? En sus semillas, por ejemplo, a través que uno al microscopio lo ve como gotas de lípido. Estos aceites, al estar más reducidos que los polisacáridos, tienen más energía en menos espacio y además son hidrofóbicos. Entonces, el ciclo del glioxilato es importante para las semillas, para estas plantas, porque permite generar glucosa a partir de acetil-CoA, y estas a su vez van a sintetizar, van a producir sacarosa, que es la forma de cómo se transportan los glúcidos por el floema. El alimentador del ciclo es el acetil-CoA, que es el producto de la degradación de los ácidos grasos y se van generado por la beta-oxidación. Entonces, fíjense acá cómo se vinculan o se relacionan en este ciclo del glioxilato, el ciclo de Krebs y la gluconeogénesis. Acá tenemos los ácidos grasos que ocurren en el glioxisoma, ¿sí? Va a ocurrir este ciclo del glioxilato, se va a obtener succinato, que es el que va a entrar en la mitocondria, en el ciclo de Krebs, y fíjense que a partir del oxalacetato se va a generar glucosa a través del proceso de gluconeogénesis.
esto que recién hablábamos del ciclo del glioxilato es solamente para aquellas especies oleaginosas que reservan en sus semillas, dijimos, ácidos grasos y el proceso va a ocurrir en el glioxisoma. Entonces, volviendo a nuestra respiración general, para que nosotros podamos entender la regulación fisiológica de la respiración, es necesario primero que entendamos cómo es esa regulación bioquímica. Nosotros tenemos que el ADP y el fósforo inorgánico, o sea, los sustratos de la síntesis de ATP, son reguladores claves ¿de qué? Fíjense acá en uno, de la glicólisis en el citoplasma, ¿sí? Que va a requerir fósforo inorgánico, del ciclo del ácido cítrico en las mitocondrias, ¿sí? El ADP favorece la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa, y la fosforilación oxidativa en la mitocondria también utiliza ADP. Fíjense que acá en este esquema, ¿sí? Donde está vinculado tanto la glicólisis como el ciclo de Krebs, como la fosforilación oxidativa en la mitocondria, están como el ADP es un retrocontrol positivo. Fíjense que con flechas verdes está representado el control positivo. Pero la acumulación de productos, tanto de ATP como de NAD reducido, también van a inhibir, el citrato también van a inhibir reacciones de pasos previos. Entonces, fíjense, con rojo, o sea, está representado lo que es el control negativo, ¿sí? Entonces, pueden ver cómo el citrato tiene un control negativo sobre el paso de fosfenol piruvato a piruvato, de fosfenol piruvato a malato, bueno, y así lo pueden ir mirando cómo la acumulación de productos va a tener también un control negativo sobre determinados procesos. Si nosotros miramos veamos algunas las relaciones que tiene la respiración con otros procesos fotosintéticos, y entonces vemos que la respiración, o sea, acá tenemos un esquema, acá tenemos la respiración, acá cómo se vincula obviamente con la fotosíntesis, cómo recién veíamos la importancia de estos sustratos, que son el ADP y el fósforo inorgánico, y cómo se vinculan con relación al crecimiento, al recambio de moléculas, ¿sí? A la síntesis, y con relación a la biomasa. Entonces, la respiración puede estar limitada, como dijimos recién, por niveles bajos de ADP y de fósforo inorgánico, ¿sí? Los procesos que usan ATP y producen ADP y fósforo inorgánico, síntesis y transporte activo, pueden incrementar la tasa de respiración. La biosíntesis ocurre cuando la planta va a crecer, pero también si no crece, porque hay también recambio de moléculas. El gasto de ATP va a depender también de la sustancia sintetizada, o sea, dependiendo qué es lo que se sintetice, va a haber gasto mayor o menor de ATP, y la respiración puede estar limitada por sustratos carbonados producidos por la fotosíntesis. Entonces, fíjense que acá hay un esquemita, acá hay distintas figuras, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo la respiración, ¿sí? Que sus productos son la energía a través del ATP y la formación de compuestos carbonados que son necesarios para otro proceso, va a estar vinculado con otros procesos que están ocurriendo en la planta. Entonces acá tenemos, en el eje de las I, tenemos la respiración, la tasa de respiración en función del peso seco, o sea, relacionado a biomasa, y fíjense cómo a medida que aumenta la biomasa o el peso seco, va a aumentar la respiración. Con relación a la síntesis de compuestos, ¿sí? Que son necesarios para el crecimiento o para el recambio de moléculas, acá tienen representado el requerimiento de glucosa para la síntesis de 1 gramo de estas sustancias indicadas, y entonces fíjense para que se produzcan proteínas, bueno, otros hidratos de carbono, lípidos, lignina, ácidos orgánicos. Y acá tienen, en esta figura, tienen de nuevo la respiración en función de la fotosíntesis bruta, y entonces lo que pueden ver es que a medida que aumenta la fotosíntesis va a aumentar la respiración. Esto lo vamos a ver en un rato. Entonces siempre es importante que ustedes vinculen cada uno de los procesos que estamos mirando en
en forma integral con respecto a la planta, ¿sí? Cómo van a afectar, como si uno afecta la respiración, se va a afectar el crecimiento, el recambio de moléculas, la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también ustedes tenían en la guía es la relación que existe entre la tasa de respiración y la tasa de crecimiento relativo, ¿sí? Un poco esto de lo que venimos hablando. Entonces, fíjense, acá tenemos la tasa de respiración específica en función de la tasa de crecimiento relativo, y la tasa de crecimiento relativo se mide como el incremento de biomasa por unidad de biomasa y de tiempo. Entonces, fíjense que tenemos lo que se conoce como la respiración de mantenimiento y la respiración de crecimiento, ¿sí? Bueno, acá en la figura, en las indicaciones, hay una explicación, obviamente, de lo que significa esto, y dice, bueno, al extrapolar, fíjense, ahí tenemos la relación entre la tasa de respiración específica por unidad de biomasa y la tasa de crecimiento relativo, y dice, al extrapolar la recta obtenida con valores de estos parámetros hasta el valor de la tasa de crecimiento, cuando la tasa de crecimiento es 0, se obtiene la tasa de respiración de mantenimiento, ¿sí? Toda aquella respiración por encima de este valor de la tasa de respiración de mantenimiento es la que corresponde a la tasa de respiración de crecimiento, ¿sí? O sea, hay una cantidad de respiración que es necesaria que ocurra para el mantenimiento, ¿sí? De lo que estamos viendo recién, o sea, para todo lo que es el mantenimiento y el recambio y la síntesis de moléculas necesarias para lo que es el mantenimiento de todos los procesos que están ocurriendo en la planta. Toda aquella respiración, ¿sí? Por encima, o sea, los valores por encima de este valor de mantenimiento es lo que se conoce como respiración de crecimiento. O sea, es aquello, o sea, todo ese ATP producido y todos esos intermediarios van a ser utilizados para el crecimiento, o sea, para la producción de biomasa. Acá en este esquema lo que tenemos es la proporción, fíjense, es para el sistema radical de Carex, de una especie, de una planta, y fíjense que acá tenemos la proporción de ATP en función del tiempo, y lo que tenemos representado es cómo es el crecimiento, cómo es la absorción, y lo que significaría el mantenimiento de esa biomasa, ¿sí? Entonces, tenemos un costo en ATP para la absorción activa de iones por las raíces, para el mantenimiento de ese sistema radical y para el crecimiento de ese sistema radical. Eso es lo que está representado en este esquema. Entonces, fíjense cómo inicialmente es baja, o sea, hay un nivel de absorción, pero a medida que va pasando el tiempo aumenta esa absorción y esto va a tener un costo, ¿sí? Fíjense cómo viene asociado, a partir de que empieza a aumentar la absorción, comienza también a aumentar el crecimiento, y después va a disminuir el crecimiento de esas raíces, o se va a mantener, y hay todo un costo de mantenimiento de esa biomasa, que es de lo que estábamos hablando en este esquema, ¿sí? Todo este es un costo de mantenimiento de esas raíces, ¿sí? Y de la absorción, y fíjense que hay un momento donde hay una disminución del crecimiento. Bueno, ¿cuáles son entonces? Miremos cuáles son los controles ambientales de la respiración. O sea, ¿qué es lo que controla la tasa de respiración? Tenemos la temperatura, ¿sí? O sea, la respiración va a crecer fuertemente entre 0 y 30 grados y suele tener un máximo como entre 40 y 50 y va a caer a valores más altos, ¿sí? Y esto va a depender de la especie, esto ustedes ya lo vieron en bioquímica, todo el efecto que tiene la temperatura sobre todos los procesos bioquímicos, sobre todo proteínas y enzimas. Entonces, como a altos valores de temperatura, obviamente se van a ver afectados todas aquellas enzimas y proteínas que están interviniendo en la respiración. Sin embargo, bueno, hay algunas plantas que pueden ajustarse, por ejemplo, a bajas temperaturas y aumentar la tasa de respiración. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando veíamos también fotosíntesis, que había un rango de respuestas óptimas, o sea, a bajas temperaturas, la respuesta era menor, a altas temperaturas también, y había un óptimo. Bueno, en la respiración pasa lo mismo. Sin embargo, puede haber muchas plantas que se pueden ajustar. ¿Se acuerda cuando vimos la clase pasada, también cuando veíamos fotosíntesis, cómo puede haber un ajuste, una aclimatación de plantas a bajas temperaturas o incluso también a altas temperaturas? Estos valores son bastante altos.
Bueno, el aumento de la tasa de respiración, al incrementar la temperatura, se denomina el Q10, ¿sí? El Q10 puede tomar valores, por ejemplo, entre 1,9 y 2,8, entre rangos de temperatura entre 5 y 30 grados, y se calcula como la respiración a la temperatura, ¿sí? A la temperatura que nosotros estamos observando, o midiendo la respiración, más 10 grados en función de la respiración a esa temperatura. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un valor de 2, significa que la respiración es el doble que si la respiración fuese a 10 grados centígrados. Y las bajas temperaturas, por ejemplo, se van a utilizar en procesos de almacenamiento para evitar las pérdidas por respiración. O sea, cuando menor temperatura tengamos, menor va a ser la tasa respiratoria y entonces se va a perder menos energía. Y esto es un concepto que se utiliza, por ejemplo, en el almacenamiento de frutos, por ejemplo. Pero bueno, también se debe tener en cuenta otros efectos específicos de la temperatura, como pueden ser, por ejemplo, el cambio en composición bioquímica, que también puede ser no deseado. O sea, va a haber, por ejemplo, en el almacenamiento, va a empezar a haber baja disponibilidad de oxígeno, ¿sí? En el caso que se almacenen cuando haya baja disponibilidad de oxígeno, entonces va a empezar a haber una fermentación. Acá en este esquema, en estas figuras, perdón, tenemos dos casos para maíz y para soja. Fíjense cómo es el flujo de dióxido de carbono en función de la temperatura, y entonces a baja temperatura el flujo va a ser menor, y fíjense cómo a medida que aumenta la temperatura va a aumentar el flujo de dióxido de carbono. ¿Qué pasa con la concentración de oxígeno? Bueno, un poco lo que estábamos recién mencionando. En condiciones normales, la concentración de oxígeno en la atmósfera de 21% está bien por encima de los valores que pueden ser limitantes, ¿sí? O sea, en principio, las concentraciones que nosotros tenemos de oxígeno, no son limitantes para la respiración. A concentraciones atmosféricas menores, por ejemplo, de un 5% de oxígeno, puede ser limitante porque va a difundir lentamente por la fase acuosa de los tejidos. Los espacios de aire entre las células son muy importantes, ¿sí? Para la respiración. Bueno, el oxígeno va a limitar el establecimiento de ciertas especies si el suelo, por ejemplo, está inundado o saturado. Si en capas profundas, normalmente las raíces, profundas normalmente exploradas por las raíces. O sea, fíjense que acá cuando tenemos suelos inundados, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber, al no haber disponibilidad de oxígeno, va a haber fermentación. Bueno, y es necesario, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos en el caso de hidroponía, que era necesario siempre que esa solución tenga un burbujeo de aire porque es fundamental para la respiración? ¿Qué pasa con la concentración de dióxido de carbono? Bueno, altas concentraciones atmosféricas, por ejemplo, actuales, sabemos que el dióxido de carbono está en aumento, alrededor de 360 partes por millón. La respiración tampoco es afectada por estas concentraciones, y probablemente lo que se cree es que tampoco concentraciones que se predicen como consecuencia del cambio climático también tengan efectos directos sobre la respiración. Concentraciones artificiales, por ejemplo, lo que se ha visto que concentraciones artificiales altas de dióxido de carbono, entre 3 y 5, van a inhibir la respiración por mecanismos que todavía no están del todo establecidos. Y bueno, esta es la condición que es utilizada en almacenamiento, es decir, ¿qué es lo que se hace cuando se almacenan frutos? Se trata de disminuir la tasa de respiración, y una de las formas es almacenarlas en ambientes con mayores concentraciones de dióxido de carbono. ¿Qué pasa con la luz y el déficit hídrico? Bueno, en algunos casos se ha visto que la luz puede inhibir la respiración, actuando sobre la glicólisis y sobre el ciclo del ácido cítrico, y en el caso del déficit hídrico severo puede reducir la respiración al aumentar la actividad de la oxidasa alternativa. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que las plantas respiran una alta proporción del dióxido de carbono que fijan por fotosíntesis. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los tejidos verdes fotosintetizan, pero también todos los tejidos, tanto los que fotosintetizan como los que no, van a estar respirando todo el tiempo. Las plantas herbáceas jóvenes, por ejemplo, respiran entre un 30 y un 60% de lo que fotosintetizan. Los árboles jóvenes respiran alrededor de un 30% de lo que fotosintetizan.
Y estas proporciones, o sea, esta relación de cuánto es lo que produce y cuánto es lo que va a respirar, va a cambiar con la composición de la planta y con la edad. También, bueno, sabemos que con la edad va a cambiar la relación de los tejidos fotosintéticos y no fotosintéticos, y por lo tanto esto también va a afectar a lo que se respire, o sea, la proporción de oxígeno respirado. Y bueno, en áreas tropicales, las altas temperaturas nocturnas se ha visto que van a favorecer estas proporciones de carbono entre un 70 y un 80%. O sea, de lo que se respira, ¿no? En función de lo fijado, cuánto es lo que se respira. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que hemos terminado con la parte de respiración, recuerden todos los pasos de la respiración, repásenlo de la parte bioquímica. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Este intercambio, lo que se conoce como el intercambio neto de carbono. El intercambio neto de carbono va a representar que el balance entre los tres procesos que van a usar o van a producir dióxido de carbono. Tenemos la fotosíntesis, ¿sí? O sea, el intercambio neto de carbono es igual a la fotosíntesis, o sea, lo que se fija, el dióxido de carbono fijado por fotosíntesis, menos lo que es el dióxido de carbono que se pierde por respiración mitocondrial y por fotorrespiración. En estas dos figuras lo que tenemos son el flujo de dióxido de carbono, ¿sí? Para distintos momentos, fíjense, son valores medidos en un cultivo de cebada, que se sembró, bueno, el 18 de marzo y se cosechó el 21 de agosto, y entonces fíjense cómo tenemos acá representado lo que es el dióxido de carbono fijado por fotosíntesis, lo que se pierde por respiración, y el balance es el intercambio neto de carbono. ¿Sí? Acá está en valores absolutos y acá está representado en valores relativos. Pero era lo que decíamos recién, que mucho del dióxido de carbono fijado es perdido por respiración. Entonces, veamos algunas respuestas. Esto lo habíamos visto ya para fotosíntesis, si se acuerdan, lo habíamos visto de acá hacia arriba. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando miramos la respuesta del intercambio neto de carbono a la luz, por ejemplo, de una planta C3? En esta figura nosotros tenemos el intercambio neto de carbono en función de la luz absorbida. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿qué es lo que pasa en la oscuridad? En la oscuridad, obviamente, no hay asimilación fotosintética de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, no hay fotosíntesis, pero las plantas están respirando. Entonces, las plantas van a estar liberando dióxido de carbono como consecuencia de la respiración. Entonces, por norma, se toma valores negativos del intercambio de carbono. Es decir, si nosotros tenemos que el intercambio neto de carbono es el balance entre lo fijado por fotosíntesis y lo perdido por respiración, cuando no hay fotosíntesis se está perdiendo, ¿sí?, dióxido de carbono. Entonces, acá el balance es negativo. ¿Qué es lo que pasa a medida que empieza a aumentar la luz? Por ejemplo, en el amanecer. Empieza a haber fotosíntesis, ¿sí? O sea, va a aumentar esa asimilación fotosintética del dióxido de carbono, ¿sí? Y va a empezar a aumentar la fotosíntesis, ¿sí? Y entonces ese balance va a empezar a ser más positivo. Y fíjense que hay un valor, ¿sí?, donde se va a igualar, donde el intercambio neto de carbono es 0. Fíjense en este punto, para este valor de la luz absorbida, el intercambio neto de carbono es 0. Es decir, se iguala lo producido por fotosíntesis, se iguala a lo liberado por respiración. Entonces, en este punto, el intercambio neto de carbono es 0. Y a este punto se lo conoce como el punto de compensación lumínica. Es el valor de luz absorbida, ¿sí?, en el cual el intercambio neto de carbono es 0. Es decir, donde se iguala lo asimilado por fotosíntesis y lo liberado por respiración. A partir de ese punto, lo que ocurre es un aumento, ¿sí?, proporcional del intercambio neto de carbono, ¿sí?, con el flujo, ¿sí? A medida que va aumentando el flujo fotónico o la luz absorbida, va a aumentar proporcionalmente el intercambio neto de carbono, y esto como consecuencia de la fotosíntesis. Acuérdense que acá es importante, cuando veíamos
el rendimiento cuántico. Acuérdense que el rendimiento cuántico es el número de productos fotoquímicos, o sea, que se obtienen por la luz, a partir de la luz, en función del número total de cuantos absorbidos. ¿Sí? Y teníamos que este rendimiento cuántico, fíjense que es la pendiente de esta recta, ¿sí? Es decir, lo producido, ¿sí? Por fotosíntesis en función de los cuantos absorbidos, esta es la pendiente, esta pendiente. Podía tomar valores entre 0, cuando no se utilizaba la energía lumínica, a valores de 1, donde se utiliza toda la energía absorbida. Entonces, lo que habíamos visto cuando veíamos fotosíntesis era que toda esta primera parte, donde hay un aumento proporcional de, en este caso estamos mirando del intercambio neto de carbono, era una parte donde estaba limitada fuertemente por la luz. A medida que aumenta la luz, aumenta el intercambio neto de carbono. Posteriormente llega un momento, fíjense que cuando empieza, aún cuando se va aumentando la luz absorbida, no hay un aumento del intercambio neto de carbono. Fíjense que acá se empieza a estabilizar y va a alcanzar niveles de saturación, ¿sí? Es decir, en estos niveles de saturación el flujo fotónico ya no va a afectar la tasa fotosintética, por lo tanto no va a aumentar, ¿sí? No va a aumentar el intercambio neto de carbono. Y acá lo que habíamos visto es que esta parte no va a estar limitado por la luz, sino por el dióxido de carbono. Este valor, este punto de compensación lumínica que estábamos hablando acá, va a depender, ¿sí? O sea, cuál es el valor de la luz absorbida en el cual el intercambio neto de carbono se hace 0, va a depender de las especies y de las condiciones del desarrollo de la planta. ¿Sí? Entonces, un caso, nosotros también esto ya lo habíamos visto, el caso de las plantas de sol y de sombra. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos representado, o sea, la diferencia con las figuras que habíamos visto en fotosíntesis. Nosotros en fotosíntesis empezamos desde que empezaba, o sea, acá en el eje de la Y teníamos la tasa fotosintética en función de la irradiancia, y partíamos desde el valor 0 en adelante. En este caso, que tenemos el intercambio neto de carbono, ¿qué es lo que se incorpora? El factor, ¿sí? O el componente o el parámetro de la respiración. Fíjense, acá está en 0 y acá es negativo, como recién decía. Entonces, fíjense, acá tenemos dos plantas, una planta de sol y una planta de sombra, ¿sí? Fíjense que la planta de, el punto de compensación lumínica es menor, ¿sí? Para una planta de sombra, fíjense acá, comparado con una planta de sol. Y entonces dice que los valores para las plantas de sombra son muy bajos, ¿sí? Debido a que la tasa respiratoria en estas plantas también es muy baja. Por los niveles muy bajos de fotosíntesis son suficientes para hacer 0 el intercambio neto de carbono. Es decir, si las plantas de sombra están adaptadas a vivir en esos ambientes, con muy poquito, fíjense, respiran menos, y además con muy poquito irradiancia ya empieza a aumentar este intercambio neto de carbono, y entonces el intercambio neto de carbono igual a 0, o sea, el punto de compensación lumínica es menor comparado con una planta de sol que tiene unas tasas respiratorias mayores. Bueno, entonces acá también menciona que las tasas respiratorias bajas parecen presentar una adaptación básica que les permite a las plantas de sombra sobrevivir en ambientes con limitaciones de luz. Entonces, una estrategia de las plantas de sombra es tener una menor tasa respiratoria respecto de las plantas de sol. Y estas diferencias en la fotosíntesis máxima también la habíamos visto, como las plantas de sol estaban adaptadas a llegar a su máximo, ¿sí? Aumentar, fíjense que ambas aumentan proporcionalmente con el aumento de la irradiancia, hasta un valor en donde ambas se saturan, y decíamos que las plantas de sombra se saturan antes que las plantas de sol. ¿Qué pasa con relación a la densidad? Fíjense cuando veíamos las plantas C3 y la C4, y entonces
fíjense, nuevamente acá tenemos representado el intercambio neto de carbono en función de la densidad de fotones. Bueno, pasa lo mismo, fíjense que las plantas C3 tienen un punto de compensación lumínica inferior respecto de la C4, y esto también tiene que ver, acuérdense, cómo van a fijar el dióxido de carbono, ¿sí? En relación de las plantas C4, el mecanismo de las plantas C4 relacionado con las plantas C3, y en este caso, fíjense que el intercambio neto de carbono de una C3 es mayor, inicialmente referido con una planta C4, fíjense la C4 viene por acá. En este caso, la luz limita, ¿sí?, el costo de concentrar el dióxido de carbono, que no es compensado por la C4. Es decir, una planta C3, donde directamente por acción de la Rubisco va a fijar ese dióxido de carbono, ¿sí?, empieza cuando, o sea, tiene, en esta parte dijimos que está respirando, llega un momento donde el intercambio neto de carbono es cero, pero en las plantas C3 no tiene ningún costo la fijación de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, directamente la Rubisco, o sea, a medida que empieza, que aumenta el flujo, la intensidad lumínica, ¿qué es lo que pasa? Empieza a fotosintetizar, y ese punto de compensación lumínica es anterior porque ya directamente la Rubisco está fijando ese dióxido de carbono. En cambio, en el caso de las plantas C4, que nos acordemos que actuaba, o sea que la fijación ocurría a través de la PEP carboxilasa, esa fijación inicial de dióxido de carbono tiene un costo energético, ¿sí? Se gastaba ATP. Entonces, inicialmente, ese costo de fijar el dióxido de carbono no es compensado por la fotosíntesis a bajos niveles de irradiancia. Entonces, fíjense por qué entonces las plantas C4 tienen un punto de compensación lumínica mayor que las plantas C3. Después, posteriormente, vimos cómo las plantas C4, cuando aumentaba la densidad, el flujo fotónico, cómo llegaban a tener un mayor, en este caso tienen un mayor intercambio neto de carbono comparado con las plantas C4. Acá en la figura muestra dos plantas C3 creciendo a distintas concentraciones de dióxido de carbono. Y entonces acá nosotros teníamos que, o sabemos que las plantas C4 van a tener un mayor intercambio neto de carbono que la C3, porque acá en este caso habíamos dicho que ya la luz no limita, ¿sí?, el intercambio neto, el sistema que va a estar limitado por la cantidad de dióxido de carbono, y el costo de concentrar el dióxido de carbono en este caso es menor que el aumento de la tasa fotosintética, ¿sí? Es decir, en el caso de la C3, dijimos, en esta parte, lo que está limitando es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ya el intercambio neto de carbono se satura y va a estar limitado por el dióxido de carbono, mientras que las plantas C4 dijimos que por el mecanismo que tienen las C4, o sea, por la acción de la PEP carboxilasa, ¿sí?, ese costo, ¿sí?, va a ser menor a lo que es la fotosíntesis. Entonces tienen una mayor tasa fotosintética y por lo tanto un mayor intercambio neto de carbono. Acuérdense que siempre, para ver esta figura, hay que tener presente cuál es el mecanismo de la C3 para fijar el dióxido de carbono, porque lo que estamos mirando es eso, fijación de dióxido de carbono por fotosíntesis menos la pérdida por respiración. Entonces, hay que tener presente cuáles son esos mecanismos, cómo operan en la C3 y cómo operan en la C4, ¿sí? Y además, bueno, tienen que mirar. Entonces, fíjense, acá tenemos con relación a la concentración de dióxido de carbono. Tenemos el intercambio neto de carbono en función de la concentración de dióxido de carbono para una planta C4 y una planta C3. Y entonces, fíjense que el punto de compensación del dióxido de carbono en la C4 es menor, ¿sí?, en función de la concentración de dióxido de carbono. Bueno, acá está expresado en partes por millón y acá en pascales, pero lo mismo se ve que es menor. Para una C4 es entre 0 y 5 partes por millón, mientras que para la C3 es entre 50 y 80 partes por millón. Fíjense que acá también, recién hablamos del punto de compensación lumínica, ¿sí?, que decíamos que era el valor de flujo de fotones en el cual el intercambio neto de carbono se hacía cero. Bueno, para el caso de la concentración de dióxido de carbono también existe este punto de compensación de dióxido de carbono, es un concepto similar, pero ¿qué es lo que nos va a estar dando el punto de compensación de dióxido de carbono? La concentración de dióxido de carbono en la cual
el intercambio neto de carbono se va a hacer 0. ¿Sí? Fíjense acá, el intercambio neto de carbono es 0. Entonces, estábamos diciendo que para las plantas C4 ese valor es menor comparado con la C3. Y esto que tiene que ver, lo cual va a estar reflejando cuáles son los niveles más bajos de fotorrespiración que tienen en las plantas C4. Casi en las plantas C4 no hay fotorrespiración. Entonces, si nosotros estamos mirando este balance, al no haber pérdidas por fotorrespiración, ¿sí? Va a, digamos, y al aumentar la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Acuérdense que acá interviene la PEP carboxilasa, va a llegar antes a su punto de compensación, o sea, con menores concentraciones de dióxido de carbono, va a llegar antes a ese punto, y a partir de ahí va a empezar a aumentar, ¿sí? Proporcionalmente hasta que nuevamente se sature. Y en el caso de las plantas C3, donde sí van a estar fotorrespirando, o sea, acuérdense que la rubisco tenía mayor afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono, y entonces va a estar respirando más, ¿sí? O sea, va a estar respirando mitocondrialmente, pero además también va a haber un componente de la fotorrespiración, y entonces su punto de compensación lumínica va a ser mayor. En el caso de las plantas C4, este valor, este intercambio neto de carbono va a crecer, fíjense, rápidamente, con bajos valores de concentración de dióxido de carbono, y se va a saturar a concentraciones externas, fíjense, relativamente bajas de dióxido de carbono. O sea, ya a partir más o menos acá en la figura de alrededor de los 30 pascales, ya hay una saturación del intercambio neto de carbono. ¿Y qué es lo que va a estar reflejando? Cuán efectivo es el mecanismo de concentración y fijación de dióxido de carbono en las células de las vainas del parénquima. Acuérdense que con bajas concentraciones, decíamos que era una característica que tenían las plantas C4, que con bajas concentraciones de dióxido de carbono, por el mecanismo que presentan, ya, digamos, pueden, o sea, saturan esa respuesta. Mientras que, y después fíjense que a altas concentraciones externas de dióxido de carbono, el intercambio neto de carbono de las plantas C3 es mayor, fíjense en esta parte, o sea, como también después del punto de compensación de dióxido de carbono, las plantas C3 comienzan a aumentar su intercambio neto de carbono, hay mayor fotosíntesis, ¿sí? De lo que está perdiendo por respiración y por fotorrespiración, y lo que podemos ver es que a altas concentraciones de dióxido de carbono, la respuesta es mayor, ¿sí? En las plantas C3 que en las C4, debido a ¿qué? A la relación que existe entre dióxido de carbono y oxígeno. Fíjense que al aumentar el dióxido de carbono hay mayor dióxido de carbono disponible, ¿sí? En el sitio de carboxilación de la rubisco, y esto que va a hacer va a inhibir la fotorrespiración, es decir, va a ser mayor, ¿sí? Dijimos, si la rubisco tiene mayor afinidad por el oxígeno, cuando haya menos disponibilidad de dióxido de carbono, entonces la rubisco va a estar favoreciendo la oxigenación. Si nosotros aumentamos la concentración de dióxido de carbono, como en estos casos, se va a ver favorecida la carboxilación, ¿sí? Entonces va a aumentar, fíjense, la fijación de dióxido de carbono. Bueno, el mecanismo de concentración de dióxido de carbono en las plantas C4 va a seguir funcionando e implica un gasto de energía, acuérdense, adicional. Esta energía adicional es provista por la respiración mitocondrial y se refleja en menor fijación de dióxido de carbono, ¿sí? Recuerden entonces siempre que la fijación de dióxido de carbono por la PEP carboxilasa tiene un costo energético. Mientras que, bueno, como habíamos visto en la C3 no. Bueno, las plantas C4, lo último que nos quedaba también mirar cómo es el intercambio neto de carbono en función de la temperatura, como habíamos dicho recién, fíjense a bajas temperaturas en general. Acá tenemos para dos especies, una de ambientes desérticos y fíjense otra para una especie de ambientes más frescos, más costeros. Y lo que podemos ver es la del ambiente costero es una C3 y la del ambiente desértico es una C4. Y entonces, en general, lo que vimos cuando es menor la temperatura,
en general se limita a la velocidad de las reacciones bioquímicas, la disponibilidad de fósforo inorgánico y el estado de las membranas, ¿sí? O sea, hay menor en general para ambas, o sea, ¿qué podemos ver? Que a menor temperatura, para ambas especies, es menor el intercambio neto de carbono, y lo mismo ocurre a altas temperaturas, caen las dos, ¿sí? Porque va a aumentar, bueno, la tasa de respiración, la fotorrespiración, que la velocidad de las reacciones bioquímicas, ¿sí? O sea, va a haber una alta tasa de respiración, entonces va a ser menor el intercambio neto de carbono, y además recuerden todo lo que significaba con relación a lo que son las enzimas y las propiedades de la cinética de las enzimas cuando había altas temperaturas. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense que las especies C3 presentan un óptimo hacia temperaturas medias, ¿sí? Medias a bajas, ¿sí? Fíjense que, bueno, que acá no hay mucha diferencia, o sea, entre temperaturas medias a bajas tienen un óptimo, ¿sí? En el intercambio neto de carbono, y a mayores temperaturas la asimilación del dióxido de carbono va a disminuir, bueno, por un aumento gradual de la fotorrespiración, debido a la pérdida de afinidad del rubisco por el dióxido de carbono comparado con el oxígeno, esto ya lo vimos, y la disminución entonces de la relación dióxido de carbono-oxígeno, que va a favorecer la actividad oxigenasa. En cambio, en la C4, fíjense, presentan un óptimo a mayores temperaturas, debido a que en ellas, bueno, la fotorrespiración no es detectable, en razón, bueno, del mecanismo de concentración de dióxido de carbono en el sitio de carboxilación del rubisco. Entonces, nuevamente, para poder entender qué es lo que pasa, acuérdense que habíamos dicho que las plantas C4 estaban adaptadas también a vivir a altas temperaturas, y entonces nuevamente para poder interpretar estos gráficos en función de la temperatura, del dióxido de carbono o de la luz, hay que tener presente cuáles son los mecanismos que tienen las plantas C3 y cuáles son los mecanismos que tienen las plantas C4, y entonces en función, dijimos, de cómo sean esas condiciones ambientales, podemos ver si va a estar favorecida una planta C4 o una planta C3. Acá simplemente es mostrarle algo también muy importante, si miramos a nivel de un cultivo o a nivel de una plantación, es mirar cómo es el índice de área foliar, ¿sí? O sea, cuánta área foliar tenemos. Entonces, lo que está representando acá es el flujo de dióxido de carbono en función del índice de área foliar, y tenemos representado lo que es la fotosíntesis, la respiración, y la diferencia obviamente es el intercambio neto de carbono. Entonces, si miramos la fotosíntesis, tenemos que con índices de área foliar bajos, o sea, tenemos valores bajos de fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis se va a ver limitada porque, bueno, buena parte de esa radiación no es interceptada porque hay poco índice de área foliar, o sea, va a pasar derecho para el suelo. Entonces, la fotosíntesis va a ser menor, pero fíjense cómo a medida que aumenta el índice de área foliar, la tasa fotosintética va aumentando y nuevamente va a llegar a saturarse, y en estos casos toda la radiación interceptada es utilizada, ¿sí? O sea, no aumenta la fotosíntesis con relación a la luz porque ya está, digamos, todo el aparato fotosintético está saturado. Y todo lo que sí es, cuanto mayor sea el índice de área foliar, va a haber mayor intercepción de esa luz. Con respecto a la respiración, fíjense, a medida que aumenta el índice de área foliar, va a empezar a aumentar, obviamente hay mayor biomasa y por lo tanto mayor fotosíntesis, y va a haber va a empezar a aumentar la respiración, ¿sí? Como consecuencia de que hay mayor biomasa respirando y que también hay mayor fotosíntesis, entonces va a empezar a incrementar, ¿sí? Bueno, y va a seguir obviamente aumentando con este aumento del índice foliar, que en definitiva nos da mayor biomasa. Fíjense cómo es el intercambio neto de carbono. Entonces acá fíjense cómo empieza a aumentar el intercambio neto de carbono, básicamente por este aporte de la o sea, de lo fijado del dióxido de carbono fijado por fotosíntesis. Y fíjense que acá, bueno, el intercambio neto de carbono como que tiene una pequeña disminución porque la fotosíntesis ya está estable, pero la respiración sigue aumentando.
¿sí? Entonces, con un aumento del índice foliar, fíjense cómo puede llegar a un valor donde el intercambio neto de carbono disminuya como consecuencia de que aumentó la respiración y la tasa de fotosíntesis está constante. Otro punto importante, o algo también que hay que considerar con relación al canopeo, ¿sí? Es la posición que tienen esas hojas, ¿sí? O sea, de qué especie estamos considerando. Acuérdense siempre que lo mencionamos desde el principio de la clase, cuán importante es que ustedes, al momento de que podamos estudiar cómo funcionan esas plantas, es tener presente cuáles son las características de cada una de esas especies, ¿sí? En cuanto a la parte de todo lo que aprendimos en botánica, de su morfología, de su estructura, de su funcionamiento, bueno, y también vimos ahora a lo largo de la materia que si son plantas C3 o C4, por ejemplo. Entonces, en un canopeo es importante entonces también la posición de las hojas, ¿sí? Si son erectófilas, van a dejar pasar, por ejemplo, más luz que un canopeo con posición cuyas hojas son planófilas. Entonces, fíjense acá qué es lo que tenemos. Nuevamente tenemos una figura, un esquema donde nos muestra el intercambio neto de carbono en función del índice de área foliar, para plantas que son con hojas erectófilas y para plantas que tienen hojas planófilas. Bueno, acá en realidad habría que continuarlo, ¿no? Nos estaría faltando la parte de respiración. Entonces, si el índice de área foliar es bajo, ¿qué va a pasar? Que la posición, que aquellas plantas que tengan las hojas planófilas, va a favorecer ¿qué? La intercepción de la luz y por lo tanto el intercambio neto de carbono, ¿sí? O sea, al estar las hojas en posición, digamos, perpendicular a cómo llega la luz, ¿sí? Van a tener mayor intercepción de la luz, eso va a favorecer la fotosíntesis y por lo tanto vamos a tener un mayor intercambio neto de carbono. ¿Qué pasa si el suelo no está cubierto? Es decir, o sea, si la cantidad, si el índice de área foliar, ¿qué pasa? Al ser bajo, hay mucho suelo descubierto, ¿sí? Entonces la posición erectófila va a incrementar la proporción de luz que llega al suelo sin ser usada por el canopeo. Entonces fíjense qué es lo que pasa si el índice de área foliar, entonces inicialmente, cuando hay poco índice de área foliar, aquellas plantas que tengan una posición planófila van a estar favorecidas respecto de una erectófila, donde al haber poco índice de área foliar, toda esa luz va a ser poco interceptada y va a pasar derecho al suelo, es lo que estamos mirando acá. A medida que va aumentando el índice de área foliar, vemos como las dos van aumentando. En las planófilas llega un momento donde no aumenta el intercambio neto de carbono, es decir, toda la irradiancia incidente ya está siendo absorbida por esas hojas, y entonces no aumenta, ¿sí? Ya acá no hay una limitación, como decíamos, por la luz, ¿sí? Mientras que en el caso de las erectófilas, ¿sí? Es más ventajosas cuando hay mayor índice de área foliar, y esto tiene que ver con que la disposición de hojas erectófilas, o sea, imagínense un maíz, en este caso, esa disposición de hojas va a permitir que cuando haya mucho índice de área foliar, todas las hojas del canopeo reciban la luz y entonces todas puedan fotosintetizar. En cambio acá, en las planófilas, las hojas superiores están además sombreando las hojas inferiores. Entonces tiene que haber un balance entre hojas superiores y hojas inferiores en la misma planta. En cambio, en el caso de las erectófilas, ¿qué es lo que le permiten? Tener un mayor índice de área foliar, esa disposición de las hojas en la planta va a permitir que todas esas hojas, por su disposición, puedan absorber esa luz y hacer mayor fotosíntesis. Y es lo que vemos acá. Bueno. Vamos a ver entonces el último punto de lo que íbamos a hablar ahora, que es el transporte de los fotos asimilados. Entonces tenemos que el floema es el tejido que transporta los productos de la fotosíntesis, o sea, los fotos asimilados, desde lo que se conocen como las fuentes, o sea, donde se producen esos fotoasimilados, principalmente las hojas, a otros lugares o
que se conocen como destinos o sumideros, que pueden ser, por ejemplo, las zonas de crecimiento, los tallos, raíces, otras hojas jóvenes. ¿Sí? Estos fotos asimilados, producidos en las hojas, se van a transportar a distancias que pueden estar entre unos pocos centímetros, si, por ejemplo, esos compuestos, esos productos van a ser utilizados en la misma hoja, o pueden trasladarse muchos metros, ¿sí? Piensen en los árboles. Tanto la difusión como ese transporte de célula a célula no va a permitir ser eficiente en mover con eficacia las sustancias a grandes distancias. Y entonces nosotros esto ya nos habíamos hablado cuando hablábamos de agua, ¿sí? Cómo el transporte a grandes distancias solo va a ser posible si son arrastrados por el agua, en el lumen de estos conductos especializados, que son los tubos cribosos, y dijimos que la fuerza motriz era el flujo masal. El floema, vamos a ver que también sirve para redistribuir el agua, como decíamos, y algunos compuestos a través del cuerpo de la planta. Estos compuestos, algunos de los cuales también pueden haber llegado por xilema, pueden ser transportados desde las hojas sin modificación, ¿sí? O pueden ser metabolizados y recién redistribuidos. Por el floema viajan entonces sustancias, lo que vamos a ver es que viajan sustancias en ambas direcciones, pero siempre lo hacen por distintos tubos cribosos, ¿sí? O sea, el transporte por floema puede ocurrir tanto en dirección ascendente o en dirección ascendente, supongamos que a partir de una hoja de referencia, pero ese transporte va a ser por distintos tubos cribosos. Entonces recién hablamos de cuáles son estos órganos productores o fuentes. Son los órganos entonces en los que se producen o se liberan los fotos asimilados en exceso, si se van a exportar sus excedentes a otras localizaciones. Usted siempre hay que tener presente que esas hojas también tienen, lo que estábamos hablando, todo lo que es de mantenimiento, ¿sí? Y síntesis de novo, reparaciones de estructuras. Entonces, todos esos fotos asimilados son necesarios para el mantenimiento de esas hojas y todo el excedente es el que es transportado a lo que habíamos dicho que son los órganos consumidores o sumideros o destinos, que son órganos que no producen fotoasimilados o que los producen en menor cantidad que es la necesaria para que puedan ocurrir procesos vitales, y entonces lo que hacen es importar fotoasimilados. En el caso de los órganos productores o fuentes son los que exportan fotoasimilados, y los órganos sumideros son los que importan fotoasimilados. Dentro de los órganos productores, ¿sí?, o de las fuentes, tenemos las hojas fotosintéticas maduras y también órganos que pueden ser reservantes, ¿sí?, aquellas especies que tienen la característica de reservar sustancias en determinados órganos, que pueden ser tallos o raíces, por ejemplo. Estos órganos también van a actuar de fuente para estos otros órganos. Dentro de los sumideros o destinos tenemos, por ejemplo, los ápices de raíces y de tallos, las yemas axilares en crecimiento, hojas que están en crecimiento, en expansión, flores, frutos y semillas, y bueno, también los órganos estos reservantes, pero cuando se están formando. Entonces, lo que podemos ver es que cuando un órgano actúe de fuente o de sumidero, va a depender de su estado ontogénico, o sea, va a depender de su momento de desarrollo, que pueda estar actuando como fuente o que pueda estar actuando como sumidero. Es decir, fíjense, si los órganos reservantes recién se están formando, en realidad van a estar importando fotoasimilados para reservarlos. Pero en algún momento, cuando se necesiten esos fotoasimilados, estos órganos van a estar actuando como fuente de esas sustancias, entonces a partir de acá van a estar exportando esa sustancia hacia otros destinos. ¿Qué es lo que se mueve por el floema? Bueno, entonces tenemos una composición variable, ¿sí?, que va a también siempre depender de la especie, de la edad y del estado fisiológico, y entonces fíjense que tenemos azúcares, proteínas, ácidos málicos, aniones, cationes, fosfatos, nucleótidos, o sea, ADP, ATP, también tenemos hormonas vegetales. ¿Qué tenemos?
en los azúcares, por ejemplo, tenemos sacarosas, derivados de la sacarosa, manitol, tenemos nitrógeno, ¿sí? Como aminoácidos, tenemos cationes, tenemos también otras sustancias, por ejemplo, como pueden ser cuando se aplican herbicidas, y también lo que se ha visto es que a través del floema es que se transportan los virus. Por eso las enfermedades son, uno puede ver la enfermedad a lo largo de toda la planta, y es porque los virus, o al menos los genomas de los virus, se transportan a través del floema. Bueno, el floema tiene una viscosidad elevada, tiene un potencial osmótico muy negativo por toda la presencia de solutos, tiene bajo peso molecular de las sustancias que van siendo, que están disueltas, un pH próximo a 8, ¿sí? Y hay algo importante, es que en el floema se mueven, como decíamos, azúcares fundamentalmente, que son los productos de la fotosíntesis, pero no cualquier azúcar. Por ejemplo, la glucosa y otros monosacáridos reductores no van por floema, sino que lo hacen azúcares no reductores. O sea, estos azúcares, estos monosacáridos, van a ser transportados por floema, pero como azúcares no reductores, o sea, en forma de sacarosa o de rafinosa. Bueno, ¿cómo es, digamos, ese transporte? Esto lo pueden repasar de botánica, fíjense, tienen que repasar cómo es la estructura del floema, de este tejido complejo. Acuérdense que el floema tiene lo que se conoce como elementos del tubo criboso, tiene células acompañantes o células de compañía, y también hay células parenquimáticas, ¿sí? Que están acompañando o que están formando parte de este floema. Entonces, si nosotros miramos, acá tenemos un esquema de cómo es este tubo criboso. Fíjense que, bueno, repasen cuáles son las características que tiene este elemento, el elemento criboso. Acuérdense que en las partes terminales tienen estas placas cribosos, y el pore tiene los poros, y también tienen áreas cribosas laterales, y cuáles son las características que tienen estas células, que sí son células vivas a la madurez, y cuáles son estas células acompañantes y cuáles son las funciones. Entonces sabemos, bueno, que el elemento criboso está asociado a esta célula de compañía o célula acompañantes, que están conectadas entre ellas por numerosos plasmodesmos. Y bueno, en las células acompañantes se producen algunas funciones que no van a ocurrir en las células del tubo criboso. Tienen funciones sobre todo de carga del tubo criboso, y hay tres tipos de células acompañantes, que son las ordinarias, las intermediarias y las de transferencia. Esas diferencias en las células acompañantes van a ser cómo sea la carga, por ejemplo, del xilema, cómo se diferencia según cuál sea la célula acompañante que esté asociada a ese tubo criboso. ¿Cuál es el camino entonces de los fotoasimilados hacia el xilema? Nosotros acá tenemos un esquema de una hoja. Fíjense que tenemos las células del mesófilo, tenemos las células de la vaina, tenemos las células acompañantes, y tenemos las células del parénquima floemático, y acá tenemos el haz vascular. Las células del mesófilo están a muy poquitas distancias, por ejemplo, unas 3 células de alguna terminación de un haz vascular. O sea, la transferencia de los fotoasimilados de las células del mesófilo es muy rápida, digamos, porque se encuentra a muy poquita distancia de los haces vasculares. De las células del mesófilo, bueno, la sacarosa va a pasar a las células de la vaina, y de allí a las células compañía o de acompañantes, y este camino, o sea, esta transferencia de la sacarosa de las células del mesófilo a las células acompañantes y posteriormente al tubo criboso, va a ocurrir por dos vías, por vía apoplástica o por vía simplástica. Entonces, recordemos cómo eran estas dos vías. En la vía simplástica, el pasaje, digamos, en este caso de los azúcares, va a ser entre células a través de los plasmodesmos, que eran las conexiones que existen entre estas dos células. En el caso de la vía apoplástica, dijimos que en este caso los azúcares van a salir de la célula al espacio apoplástico, o sea, las paredes celulares, van a salir a través de las membranas al espacio, al apoplasto, y luego van a volver a entrar a la otra célula a través de las membranas. Bueno, veamos cómo es entonces la carga apoplástica.
Fíjense, acá está representado lo que serían las células del mesófilo, acá estarían las células de la vaina, y acá ya estaría la célula acompañante. Fíjense, es esta la célula acompañante, y acá ya está el elemento criboso, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre? Tenemos que la sacarosa va a difundir desde las células, ¿sí?, en la que fue sintetizada, siguiendo un gradiente de concentración. Hay una difusión, fíjense, desde las células del mesófilo, va a ir, acá está representada la glucosa con estrellitas, va a ir difundiendo, ¿sí?, a las células de la vaina. ¿Qué es lo que pasa? Ya, digamos, cerca de la célula acompañante, como es carga apoplástica, o sea, cómo se va a cargar de manera apoplástica, dijimos que tiene que salir esta sacarosa al apoplasto para posteriormente volver a ingresar a la célula acompañante. Entonces, esta difusión, ¿sí?, en las cercanías del floema puede salir al apoplasto por difusión facilitada, que va a estar a su vez estimulada por la presencia de potasio, y va a salir a favor de un gradiente de concentración, mayor concentración a menor concentración. Desde el apoplasto va a ser cargada al floema por un sistema sin porte, ¿sí?, con protones, en contra de un gradiente de concentración. O sea, fíjense, acá tenemos el esquema, ¿sí?, como en la parte interior, ¿sí?, hay mayor concentración en la parte exterior hay mayor concentración de protones, y cómo va a pasar la sacarosa del apoplasto a la célula acompañante. Fíjense, por un sistema sin porte, en donde va a salir protones y va a salir la sacarosa, con, por supuesto, gasto de energía, ¿sí?, a partir de la ATP sintasa, vamos a ver que hay un gasto de energía para que pueda ocurrir este transporte. ¿Sí? Hay mayor concentración de protones aquí que afuera. Perdón, aquí que afuera. Bueno, desde el apoplasto, entonces, bueno, dijimos que es cargado por sin porte en contra de un gradiente de concentración, y el pasaje activo del apoplasto al floema se mantiene ese gradiente que favorece la difusión desde la célula de síntesis hasta el floema, ¿sí? Posteriormente, una vez que ha ingresado de manera apoplástica, con gasto de energía, la sacarosa desde el apoplasto a la célula acompañante, va a pasar, también por difusión, va a pasar al elemento criboso a través de los plasmodesmos. ¿Qué pasa con la carga simplástica? En la carga simplástica dijimos que la sacarosa y la célula del mesófilo van a difundir hacia las células de la vaina, ¿sí?, y van a pasar a las células. Fíjense que acá tenemos las células intermediarias, y también lo va a hacer a favor de un gradiente de concentración, y va a pasar simplemente a través de los plasmodesmos, ¿sí?, que es la manera que ocurre esta carga simplástica de los elementos cribosos. ¿Qué pasa en las células intermediarias? Se van a sintetizar azúcares de mayor tamaño, o sea, rafinosa y estaquiosa, y debido al tamaño de estos polímeros no van a poder difundir de vuelta hacia las células de la vaina, pero sí van a poder difundir hacia los elementos cribosos, ¿sí?, porque tienen estos elementos, estos plasmodesmos tienen mayor tamaño, mayor diámetro, que les permite que pasen hacia a los elementos cribosos. Y después van a seguir, bueno, por el flujo floemático. La síntesis de sacarosa en las células del mesófilo y su utilización en las células intermediarias van a mantener este gradiente de concentración continuo, permitiendo de esta manera que haya difusión. O sea, acá siempre va a haber mayor concentración porque se va a estar produciendo la sacarosa, ¿sí?, y acá se va a estar permanentemente difundiendo, ¿sí?, y después circulando, perdón, estos azúcares. Por lo tanto, siempre va a haber un gradiente desde las células del mesófilo hacia el floema. Bueno, miremos algunas características entonces de las especies que tienen carga apoplástica.
con las que tienen carga simplástica. Entonces las que tienen carga apoplástica, bueno, van a transportar la sacarosa por el floema, tienen pocos plasmodesmos entre las células de acompañantes o de compañía y los tubos cribosos, y las células circundantes, porque acuérdense que se va pasando de manera apoplástica, tienen células de compañía ordinarias, y en las venas menores del floema tienen células de transferencia con numerosas invaginaciones en la pared. Mientras que las especies que tienen carga simplástica, bueno, van a transportar oligosacáridos, además de sacarosa por el floema, tienen abundantes plasmodesmos entre las células intermediarias y las células circundantes, y tienen células intermediarias en las venas menores del floema. Y estas, bueno, son células de compañía especiales con numerosos plasmodesmos que conectan sobre todo con las células de la vaina. Bueno, ¿cómo ocurre entonces este transporte de floema? Entonces ya dijimos, bueno, ya se cargaron los tubos cribosos, ¿sí? O los elementos cribosos. Fíjense que acá tenemos, en este esquema, tenemos representado, bueno, tenemos el xilema, tenemos el floema, tenemos las células fuentes, ¿sí? Donde se están produciendo, entonces, por fotosíntesis, los hidratos de carbono, la sacarosa, como recién vimos cómo se va a cargar, vía apoplástica o simplástica, la célula acompañante, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo, y dijimos cómo se va a cargar los tubos cribosos. Entonces, por otro lado, acá bueno, tenemos todo lo que es el tubo criboso, y tenemos lo que son las células destino, ¿sí? Que van a recibir esta sacarosa que va a ser transportada a través del floema. Entonces, el gradiente, ¿qué es lo que dijimos? Que el transporte por floema a grandes distancias va a ocurrir, ¿sí? Por flujo masal. Ese flujo masal, la fuerza motriz, como habíamos visto, es la diferencia de presión hidrostática. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Tenemos este gradiente de presión hidrostática, ¿sí? Que es la que va a ir de una zona de mayor presión a una de menor presión, va a ser generado osmóticamente, es decir, la acumulación de azúcar en los elementos cribosos, ¿sí? Acá, de la fuente, o sea, porque se ha cargado, va a generar un potencial osmótico muy negativo. Por lo tanto, si nosotros tenemos nuestro potencial osmótico negativo, nuestro potencial agua va a ser más negativo, y como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Va a ingresar agua, que va a venir desde el xilema, va a ingresar agua a esta célula. Como consecuencia, ¿sí? O sea, va a haber un gradiente de potencial agua, digamos, o sea, va a ingresar el agua, y va a aumentar, ¿qué? La presión de turgencia. Por el otro lado, o sea, en el otro extremo, ¿sí? O sea, donde va a ser la descarga del floema, si es por vía simplástica, lo que vamos a ver es que va a salir agua con azúcares, ¿sí? Por los plasmodesmos, y va a generar, ¿qué? Una caída de la presión hidrostática. O sea, si acá se va a perder agua y solutos, va a disminuir la presión hidrostática. Si la descarga es por vía apoplástica, o sea, van a salir azúcares, fíjense, van a salir azúcares a través de la membrana, y eso va a disminuir la concentración de azúcares en los elementos cribosos, ¿sí? En los destinos, también generando un potencial agua menor en dichos elementos, y la salida de agua hacia el apoplasto por difusión a través de las membranas. Esto que va a generar una disminución de la presión de turgencia, y todo esto va a resultar en un alto gradiente de presión hidrostática entre los elementos cribosos de las fuentes y los destinos. ¿Sí? Entonces, cuando se carga el floema, acuérdense, se va a generar un potencial de soluto muy negativo. Esto va a hacer que disminuya el potencial agua, va a ingresar agua, se va a generar una fuerte presión hidrostática, ¿sí? Que va en el otro extremo, donde es el destino, ¿sí? De esos fotoasimilados es menor, entonces se va a generar un gradiente de presión hidrostática. Cuando lleguen a la fuente destino, se van a descargar esos fotoasimilados, ¿sí? Y va a volverse a disminuir, ¿sí? El potencial agua, por lo tanto, siempre va a estar generada esta diferencia de presión hidrostática.
¿Cómo es esa descarga del floema ya en los sumideros? Entonces los azúcares van a llegar por el floema, ¿sí?, a su destino. Fíjense, acá tenemos los sumideros. En los destinos, ¿qué va a ocurrir? Dijimos esa descarga de la sacarosa, y la descarga va a ocurrir siempre a favor de un gradiente de concentración o de presión, sea por mecanismos pasivos o activos, ¿sí? Y lo que puede ocurrir es que haya distintos mecanismos de descarga en estos destinos. Tenemos, por ejemplo, en los ápices, raíces y tallos de hoja, la descarga es por vía simplástica. En los órganos de reserva, la descarga es apoplástica. Y en los frutos y semillas, la descarga es simplástica primero y luego es apoplástica. ¿Sí? Entonces, dependiendo cuál sea el destino donde va a recibir, donde se va a descargar esta sacarosa que viene bajando, o que va subiendo, no importa, no necesariamente viene bajando, que viene del floema, va a depender cómo sea la descarga, si es por vía simplástica o apoplástica, dependiendo cuál sea el destino donde van a llegar. Bueno, ¿cuál es esta? Veamos algunas, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el crecimiento y esta descarga simplástica? Por ejemplo, si un tallo está creciendo, ¿qué significa? Esto lo vamos a ver más adelante, la clase que viene, es para que pueda crecer, ¿sí?, una célula, se tienen que ablandar las paredes, tiene que entrar agua y entonces va a ocurrir ese crecimiento. Al ablandarse esas paredes, se va a relajar la presión de turgencia y va a aumentar la diferencia de presión con el floema. Entonces se va a favorecer la descarga por flujo masal. Es decir, para que pueda crecer la planta, hace rato también estábamos mencionando, recién mencionábamos, como para que una célula o un tejido, en este caso que estamos mirando, pueda crecer, o sea, pueda aumentar la biomasa, vamos a necesitar energía y vamos a necesitar un montón de intermediarios para la síntesis de estructura. ¿Sí? Entonces, para que eso ocurra, fíjense cómo se va a relacionar como la presión de turgencia en función de que se genere una diferencia de presión, y esto va a favorecer el flujo masal y por lo tanto el ingreso de azúcares y también de agua para que ocurra el crecimiento. Los azúcares que llegan pueden ser, como habíamos dicho, utilizados en la síntesis. Si está creciendo, van a ser utilizados en la síntesis, por ejemplo, de la nueva pared celular. Y bueno, al caer su concentración, va a aumentar el gradiente de concentración con el floema. Entonces también va a caer el potencial osmótico y esto va a reducir el potencial de turgencia y va a favorecer, como recién decíamos, el flujo masal. O sea, lo que hay que tener presente es cómo ocurre, ¿sí? Nuevamente, como habíamos visto anteriormente, hay todo un mecanismo, todo funciona por diferencias de potenciales, ¿sí?, y de concentraciones. Y entonces, según qué proceso esté ocurriendo, vamos a ver cómo se ve favorecido, ¿sí?, que llegue a través del floema por flujo masal las sustancias que van a ser necesarias para la síntesis de nuevas estructuras, ¿sí?, y además para todo lo que es, por ejemplo, también la formación de pared celular y para todos los procesos que ocurran en estos tejidos que están creciendo. Otra cosa interesante es ver cuáles son las relaciones entre las fuentes y estos destinos, que es muy variable. ¿Y de qué va a depender? Como decíamos, de que un órgano pueda actuar como fuente o destino, va a depender de su estado ontogénico. Esa relación fuente-destino también va a depender o se va a establecer primariamente dependiendo de cómo estén insertas las hojas en el tallo, o sea, con relación a su ortóstico, y también la relación entre la fuente y el potencial destino va a depender de la posición y de la actividad de otras fuentes o de otros destinos entre ellos. Es decir, si por ejemplo si hay una producción de frutos, cómo va a ser esa relación fuente-destino, ¿sí?, va a estar dependiendo de cuáles son entonces los otros órganos que están en ese momento. Entonces acá lo que podemos ver es una figura donde tenemos en el eje, tenemos dos ejes Y, tenemos la exportación o importación, fíjense, y acá tenemos la tasa de crecimiento.
Entonces, bueno, acá lo que nos dice que son los patrones de importación y exportación y tasa de crecimiento de hojas de soja en función de su tamaño relativo. Fíjense que acá tenemos el tamaño en el eje de las Y, tenemos el tamaño de las hojas. Bueno, y dice que los datos de exportación e importación están expresados en porcentaje de la actividad total de la planta, tasa de crecimiento, como el aumento diario de área en porcentaje de área final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si miramos la tasa de crecimiento, podemos ver cómo a medida que empieza a aumentar el tamaño de la hoja, obviamente hay crecimiento, entonces el crecimiento va aumentando hasta un valor más o menos del 50% del tamaño de la hoja, donde cesa ese crecimiento de la hoja y a partir de ahí ya no hay crecimiento, o sea, el crecimiento disminuye, ¿sí? O sea, cuando ya la hoja tiene un tamaño relativo del 100%, ya no hay más crecimiento. ¿Qué pasa con relación a la importación y a la exportación? Fíjense que inicialmente cuando la hoja está creciendo hay mayor importación, ¿sí? Es lo que decíamos, al estar creciendo necesita necesita energía, necesita estos compuestos carbonados, y entonces hay una fuerte importación vía floema de compuestos carbonados. Posteriormente, fíjense, ya cuando la hoja alcanza un 50%, llega a un punto, más o menos un valor del 20% del tamaño de la hoja, donde empieza a disminuir esa importación, ¿sí? Hasta que cuando llega al 50% de su tamaño, ya no hay importación, o sea, ya no está recibiendo, no está siendo destino de los fotoasimilados, y fíjense cómo ya a partir de un tamaño de 30 comienza lo que es la exportación, o sea, esa misma hoja que inicialmente cuando estaba creciendo estaba importando fotoasimilados, cuando ya llega a su tamaño máximo, sí, a su tamaño, perdón, del 50%, empieza a funcionar como una fuente, ¿sí? Deja de ser sumidero para ser una fuente, y entonces empieza a exportar, ¿sí? Fotoasimilados hacia otros destinos. Entonces acá lo que vemos es esto que estábamos mirando recién, lo que son fotos donde hicieron un experimento, ¿sí? Pusieron carbono marcado, es una hoja de cucurbita pepo que tiene distintas edades. Fíjense, acá es cuando está creciendo la hoja, y acá ya es cuando ya está totalmente desarrollada, y lo que se hizo fue poner carbono marcado, ¿sí? En otra hoja que actuaba como fuente. Entonces el color negro va a indicar la presencia de carbono radiactivo que llegó desde la hoja fuente. Y lo que vemos es que a medida que la hoja va creciendo, se va reduciendo esa llegada del carbono desde las otras hojas. Inicialmente, entonces, como veíamos recién, cuando la hoja se está desarrollando, está creciendo, ¿qué es lo que pasa? Está funcionando, está importando, está haciendo destino de esos fotoasimilados, ¿sí? Entonces acá lo que se puede ver es cómo está actuando como destino. A medida que va creciendo esa hoja, la parte más vieja, si se quiere, o más, ¿sí? Es la parte apical. La parte basal es la más joven. Entonces, fíjense cómo, a medida que va creciendo, la parte más joven de la hoja, o sea, la que sigue todavía creciendo, sigue siendo fuente, pero ya la parte apical no. Y así, a medida que crece, fíjense ya cuando está totalmente desarrollado, cómo queda una pequeña parte nomás en la parte basal que está siendo destino, y en realidad ya toda esta hoja ya deja de estar recibiendo fotoasimilados, y posteriormente, cuando venga la parte ya de senescencia, va a empezar a actuar como destino, ¿sí? O cuando ya esté madura la hoja, va a empezar a ser fuente de esos fotoasimilados. Bueno, con respecto a esto que recién les mencionaba, de cómo es la posición de las hojas en función del ortóstico, ¿se acuerdan de botánica? El ortóstico es esa línea imaginaria que se planteaba a nivel del tallo, ¿sí? El ortóstico, y en función de ese ortóstico se veía cómo era la disposición de las hojas, y entonces así se clasificaban las plantas según cómo estaban dispuestas o insertas esas hojas, teniendo en cuenta los ortósticos. Esto es un esquema, un experimento que se hizo para remolacha azucarera, donde los principales destinos de la hoja marcada con carbono radiactivo eran acá la hoja 14 y acá la hoja 10, fíjense.
Y los destinos son principalmente las hojas que están ubicadas directamente por encima de ellas, es decir, en el mismo ortóstico. Fíjense que acá las que están dispuestas en el mismo ortóstico de la hoja 14 son la hoja 6 y la hoja 1. Sin embargo, bueno, fíjense que otras hojas, que son hojas que están cercanas a ese ortóstico, o sea, donde está la fuente, también están recibiendo. ¿Y qué es lo que se vio? Que las hojas en posiciones opuestas también pueden recibir carbono de las hojas marcadas si se eliminan sus propias fuentes. Es decir, si las fuentes de estas otras hojas, ¿sí?, que no están en el mismo ortóstico que la 10, son eliminadas, estas hojas pueden recibir los fotoasimilados provenientes de esta hoja, aun cuando no esté en el mismo ortóstico. ¿Qué es lo que significa entonces? Que el primer destino de los fotoasimilados son las hojas más cercanas, son las hojas que están en el mismo ortóstico, dispuestas en el mismo ortóstico, y después hojas que están dispuestas en ortósticos cercanos a la fuente. Y al final, ¿sí?, fíjense que si en este experimento ellos removieron las hojas que eran las fuentes de estas otras, si se remueven estas fuentes también pueden ser fuentes de estas otras hojas. Y por último, simplemente esto que hablábamos de cómo se van a particionar diferencialmente los fotoasimilados. ¿Qué tenemos? Bueno, por un lado nosotros sabemos que la transpiración y la fotosíntesis van a ocurrir principalmente en las hojas, y la absorción de agua y de nutrientes van a ocurrir en las raíces. Entonces, la magnitud relativa de estos procesos va a depender de la proporción de fotoasimilados asignados a estos órganos, ¿sí? Es decir, cuál sea la relación o el balance que exista entre la parte aérea y la parte subterránea, vamos a ver que también está fuertemente asociada a cómo se han particionado los fotoasimilados entre la parte aérea y la parte subterránea. Hace rato veíamos en el esquema cómo para las raíces, en respiración, cómo era la respiración a nivel de las raíces, cómo era la parte, la respiración de mantenimiento y la parte de crecimiento. Y entonces acá simplemente en esta figura lo que vemos es lo que menciona, estas son cómo estas plantas, no es que una planta sea más grande que la otra, sino lo que tienen es una partición diferencial de esos fotoasimilados. Es decir, acá tenemos una partición en frutos que no está acá. Es decir, ¿cómo es lo que uno ve la partición diferencial? Es cuánto aloca, ¿sí?, fotoasimilados a determinados órganos. Entonces, el peso total o la biomasa total puede ser igual entre estas plantas, sin embargo, la redistribución o la realocación o cuánto ha destinado en determinados destinos puede ser distinta. Entonces, fíjense que la diferencia está planteada en que en este caso, en estas plantas, hay mayor alocación de esos recursos a frutos y en este caso más a la parte aérea. Todo esto, la parte de partición diferencial, de fotoasimilados, es muy importante y es muy estudiado en agronomía, obviamente, porque es muy importante en función de los órganos que son cosechados, cómo es la alocación de recursos, y entonces es muy estudiado cómo va a variar y cuáles son los factores que van a afectar esa realocación o esa distribución o partición diferencial de fotoasimilados a los distintos órganos, y cuáles son los factores ambientales que van a favorecer la partición hacia los órganos que son cosechados. Bueno, y nada más. Bueno, listo. Me vuelvo a poner acá. Listo, terminamos. Como siempre, como les digo, todas las clases son temas largos, son complejos, como dijimos desde el primer día de clase, ustedes tienen que estar todo el tiempo mirando sus carpetas de botánica y sus carpetas de química biológica, porque van viendo que yo hay cosas que voy pasando muy rápido. Sin embargo, si ustedes lo quieren ver en detenimiento y cómo es, lo pueden ver en la carpeta de bioquímica, por ejemplo, todos esos pasos de la respiración, ustedes ya lo vieron. Perdón. Y la parte también de botánica, como es, por ejemplo, repasen bien
cómo es todo el tema del floema. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas?